Hola y sean todos bienvenidos a un episodio más del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de esto que está aquí, de la enciclopedia del Taekwondo y cómo interpretarla. Mucha gente, como en muchos libros, leer es una cosa, interpretar es otra, entender es otra cosa distinta. Y hay mucha gente que no tiene al alcance esta enciclopedia o si la tienen, no la entienden o creen que la entienden y no la entienden. Y he visto muchos errores porque me doy cuenta cuando veo a algunos instructores, a algunos alumnos ejecutar una técnica y citar la enciclopedia diciendo que la enciclopedia dice esto y que por eso lo hacen de esa manera, cuando realmente están erróneos, porque muchas veces eh, toman un poquito literal y sin profundidad el contexto de lo que quiso decir en general o lo que quiere decir la enciclopedia del taekwondo. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Pues la enciclopedia del taekwondo es un compéndulo de 15 volúmenes donde plasma el arte marcial de taekwondo, pero tenemos que tener en cuenta que es bien difícil poder plasmar un arte marcial completo en 15 volúmenes. En este caso, un arte marcial tan completo como el taekwondo. Y lo que no sabe mucha gente es que, o no cree mucha gente, es que muchas personas que piensan que si se hace una técnica de taekwondo que no está en la enciclopedia, no es taekwondo. O sea, que solamente las técnicas del taekwondo existentes o que pueden ser legítimamente de taekwondo, en este caso Taekwondo ITF, que es el libro que estamos tomando de referencia, que si esa técnica no está en este libro, no es taekwondo ITF. Y eso está bien lejos de la realidad porque lo que hace el general básicamente varios puntos. Un punto es que toma esta enciclopedia como currículo. Aquí te pone el currículo y el currículo no lo es todo. El currículo de clase o el currículo de exámenes son unas guías de lo mínimo que debería saber cada persona, cada practicante por cada rango. Así que si tú tienes una forma o si tienes un puño, un bloqueo, una patada de un rango para otro, eso no quiere decir que eso es todo lo que hay, sino eso es lo mínimo que te pide la federación de punto A punto B, de rango uno a rango 2. Eso no quiere decir que no puedes practicar más nada y que no puedes salirte de ahí. Veo muchas personas y muchas organizaciones que no practican técnicas más avanzadas si el practicante, si el alumno no tiene un rango avanzado. Y yo puedo respetar eso y entender eso y no me estoy metiendo con ninguna escuela, ninguna organización que quiera hacerlo de esa manera. Pero acuérdense que las guías son básicamente eso, son guías. Es para guiarte, para decirte por dónde vas, por dónde tienes que ir. Pero no es el máximo, no es el máximo, sino es el mínimo. Es el mínimo. Así que, pues veo mucha, no quiero decir errores, pero veo mucha desinformación en ese espacio, en ese sentido, cuando instructores pues limitan al estudiante a no ser X o Y cosas para, porque no es del rango de ellos, ¿sí? Lo que sí no debe de pasar, claro está, es que si usted es amarilla, cinturón amarillo, pues vaya a un torneo a hacer técnicas de cinturón rojo, claro está. O si usted es blanca y ponerlo a hacer material de sexto dan, ya ahí el espacio es demasiado grande. Pero el que puedas enseñarle un poquito más al estudiante, si tiene dominado, claro está, lo anterior, lo más básico, pues no lo veo tan mal ahí porque es de manera práctica, es de manera de repaso. Mira, esto es lo que viene próximamente, esto es lo que te toca.
para que vayas viendo cómo es y vayas teniendo el sentido de cómo se siente esta técnica, etcétera. Sí, pero claro está, no vamos a brincar los rangos, no vamos a hacértelo en el examen, no vas para el torneo con eso, ¿sí? Otra cosa es y lo hablamos en otro de los podcasts, y es que, vamos por acá a enseñarle esto. Cuando estamos, voy a enseñarle por aquí. Voy a enseñarle por aquí. Esto lo habíamos demostrado anteriormente, lo de las formas y los rangos, dónde van las formas y los rangos. Y mucha mala, mala información allá afuera o como lo interpretan. Y es que, como ve aquí, Chonji. Chonji dice que dice GUP 9 que es punta amarilla, y mucha gente interpreta que Chonji se va a hacer para GUP 9 para punta amarilla. Y no, eso no es así. Chonji se hace en GUP 9 en punta amarilla, para amarilla. Y Dangun se hace en amarilla, no para amarilla. Se hace en amarilla, en GUP 8 para punta verde, y así sucesivamente. La forma, eso es importante que lo entiendan. Lo otro es que los rangos y los tiempos aquí están puestos, y mucha gente, eh, es más fácil lo de los groups, pues todo depende de las horas, los meses, cuántas veces entrena en la semana, y se deja llevar por eso aquí. Pero cuando vamos a los rangos, a los danes, primer dan, usted no tarda año y medio para llegar a la primer dan, sino dice que el primer dan debe de permanecer un mínimo de un año y medio, 1,5 años, y el segundo dan 2 años. No es que me toma 2 años llegar a cinturón segundo dan, sino que una vez llegue a segundo dan, son dos años en segundo dan. Y llego a tercer dan y son 3 años en segundo dan para pasar a cuarto. ¿Sí? Así que es importante que entiendan eso, porque eso es la enciclopedia completa, corre de esa manera. El material que te muestra es en ese rango, y el tiempo que te muestra es en ese rango, no para ese rango, no para ese rango, sino en ese rango, ¿sí? Así que, y hablando de la defensa personal, por ejemplo, la defensa personal, estamos hablando que el taekwondo es un arte marcial de defensa personal. Es un arte marcial de defensa personal, y tiene un tomo que habla de defensa personal, que es el tomo que tengo aquí, es el tomo número 5. Y en este tomo número 5 es que te habla de la defensa personal. Y de hecho no es ni el tomo completo, son algunas páginas que habla de defensa personal, y usted se tiene que poner a pensar, si taekwondo significa literal, traducido al español, el arte marcial de defensa personal sin armas o con las manos y los pies, ¿cómo es que entre 15 volúmenes solamente tengo algunas páginas en un tomo de defensa personal? Y ahí quiero concentrarme. Y es que es importante que sepan la comunidad de artes marciales en general, pero específicamente los instructores de Taekwondo ITF, lo que en general nos da aquí como defensa personal son unos ejemplos, son unas demostraciones cómo podemos usar las técnicas de Taekwondo para defendernos. Eso no quiere decir que este es el único currículo que hay, estas son las únicas técnicas que hay en el Taekwondo ITF para poder defendernos, y que lo que no haya allí, pues tenemos que buscarlo en otro lado. No funciona así. A diferencia de los patrones, el general tuvo e hizo la regulación de los patrones por rangos. Eso está plasmado en la enciclopedia, pero las defensas personales, si se dan cuenta, las dejó más abiertas, las dejó más libres. O sea que no hay una defensa personal per se o X cantidad de defensas personales per se por cada rango, sino que eso lo dejó abierto a los instructores. Y usted se podrá preguntar, ¿por qué? Pues mire, uno de mis pensamientos, claro está, que no se lo pregunta el general Choi,
Pero uno de mis pensamientos es que la defensa personal, si usted encaja la defensa personal exactamente como tiene que ser a nivel global, que es lo que estaba tratando de hacer la enciclopedia, estandarizar a nivel global a todos los instructores, pues sería muy rígido, sería muy hasta contradictorio, porque todos los países tienen una idiosincrasia distinta, las sociedades son distintas y quizás hay cosas que son muy avanzadas para Puerto Rico, que quizás en Asia, la situación de Asia sea más urgente aprenderlas más rápido. O quizás un instructor esté dando clase a un demográfico que necesite algo más específico. Y en general nunca especificó cuál es el camino a tomar en la defensa personal, sino te lo pone como un conglomerado completo. Puedes hacer esto. Hay técnicas más fáciles, hay técnicas más difíciles, pero te las pones todas juntas en este tomo como ejemplo de lo que puedes hacer. Pero cada instructor, en cada país, en cada organización, usted va a ver que tiene diferentes defensas personales según la visión de esa organización, de ese instructor, de esa escuela. Y es por eso, porque en general dejó libertad completa para los instructores poder hacer las técnicas de defensa personal. Mire, si en la enciclopedia usted no va a encontrar nunca dos puños así para arriba. ¿Okay? Los va a encontrar aquí, los va a encontrar acá, pero nunca va a encontrar dos puños así tirando para arriba. Eso no quiere decir que si yo estoy sentado en el piso y hay un atacante arriba de mí que yo no pueda hacer esto. O sea, que si yo hago esto, deja de ser taekwondo. No, no hay una técnica donde eh, si yo voy a estar haciendo un puño para el lado y un puño para arriba, y entonces porque yo haga eso, deja de ser taekwondo. No, sigue siendo un puño. Sigue siendo un puño de taekwondo, lo tiré para acá, es una combinación distinta. Así que no todas las técnicas, no todas las variaciones de las técnicas están en la enciclopedia. Y no todas las defensas personales que uno pudiera hacer con el taekwondo ITF están en la enciclopedia. Claro, uno siempre va a la enciclopedia a buscar referencias, a buscar información, a buscar ideas de qué puedo hacer. Y muchas de las veces, incluyéndome yo, trato de tomar todo de la enciclopedia lo más posible e inventar lo menos posible yo cuando hablo del currículo y enseño a mis estudiantes para exámenes. Pero muchas veces sí le enseño de mis vivencias, de mis experiencias o combinaciones que yo entiendo que son buenas para practicar o que son eficaces, etcétera. Ya sea de defensa, de rompimiento. Así pasa con los rompimientos. No hay un currículo de rompimiento que en general dice, tiene que hacerlo así por este orden. En general lo que plasmó más bien fue los rangos, el tiempo y las formas. Y los combates. Y los combates, pues te tiene un orden de que si vas a empezar con combates prearreglados, de 3 pasos, 2 pasos, 1 paso, etcétera. Pero en cuestión de lo que es la defensa personal y los rompimientos, en general dejó libertad completamente a los instructores, a las organizaciones para que lo hicieran de la mejor manera que ellos entiendan, dando paso a que usted puede crear sus propias rutinas y crear sus propias defensas personales o rutinas de combate. Digamos, combate a 3 pasos, te da unos ejemplos, usted puede hacer, siguiendo las reglas del combate a 3 pasos, usted puede hacer la secuencia que usted quiera. Combate modelo, te da unos ejemplos de combate modelo, pero son ejemplos, no dice que ese ejemplo que está en la enciclopedia es para un rango en específico. Mucha gente coge esos modelos exactamente como están en la enciclopedia y es fantástico, no hay problema con eso. Pero si hay una persona que sigue las reglas del combate modelo y hace una secuencia que no está en la enciclopedia, también es igual de bueno porque después que sigan la regla del taekwondo, pues sigue siendo taekwondo. Aunque no esté en la enciclopedia. ¿Sí? Esto es más bien para los que son más puritanos, que no quieren salir de aquí. Mira, no es necesario. No es necesario. Yo también trato de no salirme muy lejos de aquí cuando quiero enseñar el tema marcial tradicional, pero el taekwondo tiene unas reglas y después que usted sigue esas reglas de esa visión del general, pues, por ejemplo, la defensa personal del general, lo que habla es que usted tiene que defenderse con un solo ataque. Así que en el escenario perfecto usted se va a defender con un solo ataque. O sea, cuando veo que hay escuelas que hacen defensa personal y hacen 3 puños, 2 patadas y lo tira al piso y le sigue dando en el piso y le hace una llave y después se para y termina la defensa personal, pues no es la visión del general.
Eso no quiere decir que en la calle, pues si yo le doy un puño a una persona y la persona no cayó, no terminé con ella, pues no voy a hacer más nada. No, no, eso no es lo que significa. Lo que significa es que el entrenamiento del taekwondo, lo que aspiramos es llegar a tener suficiente depurada la técnica para poder defendernos contra un oponente con un solo ataque. Si ese no es suficiente, tengo que hacer un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, pero en el entrenamiento lo que busco es que sea solo uno. Pues entonces, si yo sigo esa regla, yo puedo hacer defensa personal y inventarme lo que sea y le doy un ataque a la persona que en la demostración en el examen y aunque esa técnica no esté per se como tal, esa secuencia en la enciclopedia, si sigo esa regla, estoy haciendo el taekwondo del general Choi. Si usted, pues, es de los que hace defensa personal y hace una combinación en defensa personal, pues lamento decirle que no está haciendo la visión del general Choi. Y se lo respeto y a lo mejor es tremenda defensa personal y quizás usted tiene razones válidas para hacerlo porque pues cree que es más justo, es más exacto, es más real, pues fantástico, está haciendo su taekwondo. Pero no quiero entrar si es bueno o es malo, sino que usted puede seguir las leyes del general aun cuando no está en la enciclopedia y sigue siendo el taekwondo original de taekwondo. Si el general estuviera vivo, quizás hubiese actualizado esta enciclopedia con más técnicas nuevas añadidas, etcétera, pero no lo tenemos. Pero eso no quita de que nosotros podamos evolucionar, podamos crear nuestras propias secuencias, siempre y cuando, si las queremos que sean siguiendo el legado del general, con las reglas del general, con la visión del general. ¿Sí? Así que, nada, quería repasar eso con ustedes un poquito. Como siempre, gracias por llegar a este canal, ICANN PR, su canal de artes marciales. De ese like, ese dedito, sígueme, comparte, todas esas cosas que ya usted sabe. Coméntele a sus compañeros si le encanta este material, sugiéreselo a todo el mundo y para poder seguir compartiendo esta información con todos ustedes. Así que pendiente del canal para más videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Taekwondo.